referentes de egresar, de PMI, incluso a las direcciones de nivel. Gracias, gracias. Bueno, esta es la parte más aburrida y más tediosa que se llama Citarred. La idea también es hacer algo muy por arriba, muy rápido. Cualquier cosa después, si tienen alguna duda, que les llega alguna duda de los coordinadores o ustedes, como más que nada para los referentes que sean de este espacio de egresar, la pueden hacer en ese correo que dijimos recién o la podemos en otra instancia solucionar. Voy a presentar. Básicamente lo que vamos a ver ahora acá es una presentación sobre el otro aspecto que tiene Citarred a nivel coordinador. Toda esta información que vamos a ver es a nivel coordinador. No es una información que como referentes o como nación nosotros podemos ver. O sea, el Citarred tiene diferentes niveles de acceso. A nivel nación nosotros vemos una información, a nivel de jurisdicción ustedes ven otra información y tienen otras acciones, y los coordinadores ven una información y tienen otro nivel de acciones para realizar. En este caso son las certificaciones. La mayoría ya de los coordinadores ya realizaron el proceso de certificación, ya están en un proceso bastante avanzado, y la otra instancia que viene ahora, que el año pasado no se implementó, pero este año es lo que queremos que se implemente en el Citarred, y que se trabaja con los coordinadores también, es la certificación de la aprobación. Pero vamos a ver primero los distintos tipos de certificaciones que hay en el sistema. Cuando el coordinador entra con su perfil de usuario, lo que va a ver va a ser esta pantalla. Acá en esta pantalla van a poder ver los datos de la escuela sede que tiene a su cargo, pueden ser una, dos o más escuelas sedes, y una implementación nueva que nosotros agregamos, o que Informática agregó al sistema, que es la elección del trimestre. Esta opción anteriormente no estaba en el sistema, y nosotros solicitamos agregarla para poder trabajar más ordenadamente en 2 trimestres, tener todo listado distintos de estudiantes y 2 espacios distintos de certificación. Porque ahora, por ejemplo, los coordinadores van a estar certificando la presencialidad de todos los estudiantes del primer trimestre, y va a quedar un conjunto de estudiantes para un segundo trimestre que también va a ser necesario certificar, no solo por una cuestión de certificación en el sistema, sino también a nivel de beca. El coordinador lo que va a hacer seleccionar la escuela sede, a continuación seleccionar el trimestre donde desea trabajar, en este caso, por ejemplo, el primer trimestre, y realizar un clic en actualizar. Usando estos 2 criterios y esta acción de actualizar, lo que se va a generar es una selección de la información, o sea, una visualización de la información en base a criterios que ingresaron sobre la escuela sede y sobre el trimestre a trabajar. El listado que le va a aparecer el coordinador va a ser este, que es el mismo con el que ya estuvo trabajando y certificando. El panel donde se hacen las acciones está ubicado en un costado. Lo que ahora el coordinador va a poder, lo que tiene que hacer, mejor dicho, es realizar acciones sobre otros 3 iconos. Él trabajaba sobre un solo icono, que era el icono que tiene una flechita con color verde, pero ahora lo que va a tener que hacer es hacer las certificaciones de aprobación y certificación. Esta es la certificación de inicio de trimestre, que es la que ya vieron, los coordinadores ya están trabajando. Este icono azul, con una flechita similar al anterior, es la que corresponde a la aprobación del trimestre, que va a ser la nueva instancia de los coordinadores que van a tener que realizar en el sistema. En el caso, por ejemplo, no me acuerdo qué provincia ha dicho que ya había certificado a los estudiantes y ya tenía egresados. La instancia posterior a certificarlo en el sistema, a certificar la presencialidad en el sistema, es la certificación de la aprobación. O sea, los coordinadores van a tener que ingresar al sistema y sobre ese icono azul realizar la certificación. Eso ahora lo vamos a ver. La otra instancia de certificación es la certificación de egreso, que es un icono con una forma de un librito y un lápiz. Estos son los 3 iconos sobre los que va a tener que trabajar el coordinador. Lo importante acá es que entre un icono y otro hay una relación lógica, es decir, no se puede hacer el paso C
sin hacer el paso B y no se puede hacer el paso B sin hacer el paso A. Esto es importante porque el coordinador se puede llegar a encontrar con alguno de estos iconos deshabilitados, o sea, con alguno de estos iconos con una forma, con un colorcito gris, lo cual significa que no se ha hecho un paso anterior. La certificación de la presencialidad ya la hicieron los coordinadores en su mayoría. Consiste en hacer un clic sobre ese botón verde, es una flechita hacia abajo, cambia su estado hacia un círculo verde con una flechita blanca, y esto va a dar pie, va a posibilitar que se haga la otra instancia de certificación, que es la certificación de aprobación de los trayectos del estudiante en el trimestre. Una vez que el icono verde, una vez que se hace la acción de certificación sobre la presencialidad, se va a activar el botón o el icono de la certificación de aprobación. Va a aparecer en color azul y una flechita para abajo. Al hacer clic sobre ese botón, lo que el coordinador está haciendo es certificar la presencialidad del estudiante, perdón, la aprobación del trayecto del estudiante. Esto quiere decir que el estudiante certificó la presencialidad y además tiene certificado la aprobación de sus trayectos. Esto asimismo da pie a la otra posibilidad, que es la certificación del egreso del estudiante. Al realizar un clic sobre el botón, que es el icono, que es un cuadradito con un lápiz, el coordinador va a indicar que el estudiante ha egresado y acá es importante hacer unas aclaraciones respecto a esto, porque si el estudiante, puede pasar que el estudiante certifique, apruebe y egrese, pero también puede pasar que el estudiante certifique y apruebe el trayecto, pero aún deba trayecto para un segundo trimestre. En este caso, si el estudiante no le corresponde egresar y le corresponde realizar otro trimestre más, no debe realizarse la certificación de egreso en el primer trimestre. O sea, esto quiere decir que el icono de certificación no se debe activar. Esto es importante porque también va a afectar al cobro de la beca. O sea, al estar indicando que el estudiante egresó en el Citared, ANSES lo que va a relevar esa información posteriormente va a decir, este chico ya no le corresponde cobrar más la beca y cobró el periodo que le corresponde al primer trimestre nada más. Esto también es muy importante porque puede haber errores que después son más difíciles de solucionar. Si el estudiante egresa en el primer trimestre, esto también es importante. Si el estudiante certificó, aprobó y egresó, en el segundo trimestre, en el listado del segundo trimestre que va a poder ver el coordinador en su módulo, no va a figurar. Esto es una forma también de ir limpiando los listados para que queden un poco más claros respecto a los estudiantes que les corresponde cursar el segundo trimestre. Y en este caso, cursar implica certificar, hacer la certificación, la aprobación y el egreso del estudiante en el sistema. Un dato también importante es qué pasa si el coordinador se equivoca y realiza una acción que no tenía que realizar. Por ejemplo, realiza la aprobación de un estudiante que no tenía que aprobar y le correspondía solamente realizar la acción de certificación de presencialidad. Por ejemplo, si en el caso de que el coordinador realiza la acción de certificación de la aprobación y quiere corregir la misma, simplemente tiene que realizar un clic sobre el icono que indica que el estudiante ha sido aprobado y ese icono cambia su estado a su estado anterior. Era el que indicaba que el estudiante estaba en condiciones de realizar la aprobación, pero no se está realizando no se realiza la aprobación. Esto es, básicamente, es volver un paso lógico hacia atrás, es un paso hacia atrás. Y finalmente, acá les dejamos un ejemplo de lo anterior sobre lo que se puede visualizar en cuanto al trabajo en un primer trimestre y en un segundo trimestre.
Arriba van a ver un listado que corresponde al primer trimestre. O sea, el coordinador ha elegido los datos de su escuela sede, eligió los datos del primer trimestre y lo que le sale en la consulta van a ser esta serie de estudiantes. No sé si se ve el mouse. El estudiante, por ejemplo, Bustamante, el coordinador realiza todos los procesos de certificación en el sistema. Presencialidad, aprobación y egreso. En cambio, el estudiante Capelli, que se encuentra abajo en el listado, no realiza la certificación del egreso porque todavía debe trayectos, que lo va cursando en su trimestre. Cuando el coordinador realiza la consulta para su misma escuela sede, pero para el segundo trimestre, eligiendo los datos en esta zona de acá, el estudiante Capelli, que ya había egresado en el primer trimestre, no va a figurar en el segundo trimestre. Pero sí, en cambio, va a figurar el estudiante Bustamante no va a figurar porque ya egresó, pero el estudiante Capelli sí va a seguir figurando porque debe trayectos y debe realizarse las otras certificaciones para el segundo trimestre. Esto es importante también que los coordinadores vean en la leyenda que se ubica ahí arriba, donde dice estudiantes, no sé si siguen el mouse, estudiantes año 2022, primer trimestre. Es importante que los coordinadores les presten atención a esta leyenda, porque si están trabajando en datos del primer trimestre, pero acá arriba, figura segundo trimestre, el coordinador va a estar realizando una certificación errónea sobre un trimestre equivocado. Al mismo tiempo pueden estar buscando estudiantes que indicaron que egresaron en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre no van a figurar. Entonces es importante que le presten atención a la leyenda que se ubica ahí arriba para saber en qué espacio se ubican para hacer el trabajo. Esto es básicamente a grandes rasgos. Y me olvido un ítem más, que es la modificación de datos personales. Hay un icono más, yo mencioné 3, pero también en el panel de acción hay 4 iconos, que uno no se refiere a la certificación de datos, sino que es a la posibilidad de modificar datos personales del estudiante. Hay una serie de datos que no son editables, que son los que corresponden a la escuela de origen, la escuela sede, el domicilio del estudiante, perdón, el nombre y apellido del estudiante, que esos datos ya vienen preseteados desde la inscripción. Sí se pueden modificar los datos que corresponden al DNI, género, datos personales de domicilio, email, etc. Esos datos se pueden modificar y se pueden cambiar en el sistema. En el caso de que haya un dato erróneo con el nombre y apellido del estudiante, lo que ustedes tienen que hacer es informarnos a nosotros sobre el dato correcto a modificar, cuál es el dato incorrecto que hay que eliminar, y nosotros lo cambiamos, nosotros se lo diríamos al sistema para que lo cambie. Esto, bueno, es a grandes rasgos todo el proceso de certificación de la siguiente etapa que implica la aprobación y el egreso del estudiante en esta red. No sé si tienen alguna consulta puntual, la podemos resolver ahora, y si no, después en otras instancias también las podemos ir resolviendo. Quiero consultar, Sí. si ustedes nos van a enviar la agenda, ¿cuándo va a estar ya habilitada la plataforma para hacer las certificaciones? ¿O Bien. a partir de cuándo podemos empezar el inicio de certificación? Pues nosotros acá en Corrientes ya tenemos Claro. 160 empleados que ya están en condiciones de ser certificados y aquellos que finalizaron, ¿no? No, ya se encuentra habilitado, la parte de la aprobación ya se encuentra habilitado. Hay dos cosas. Si llegan a tener problemas si no pueden visualizar estos datos que nosotros mencionamos en el primer trimestre, segundo trimestre, si no pueden visualizar los dos listados por separado, nos comunican a nosotros, así nosotros lo chequeamos con sistema. Pero la actualización ya está realizada en el sistema, así que los coordinadores tendrían que estar viendo esta información. Perfecto. ¿Algo? ¿A qué iban a decir algo? Supuestamente entre hoy y mañana va a estar subido el manual también en Citrared para que los coordinadores lo puedan ver. Después le mandamos. Sí, también le vamos a mandar el PPT. Hay un PPT que es un poco más largo, que ahora lo checamos por cuestión de tiempo, pero está un poco más detallado ciertos procesos de cómo entrar, etc. Básicamente que esto es para refrescar la siguiente etapa en el proceso de certificación, porque ya los coordinadores ya está la primera etapa ya la hicieron y ya
conocen el sistema y el ingreso, ¿no? Perfecto. Y después tengan en cuenta nuevamente que los cortes de ANSES son al 15 del mes. Entonces, si ustedes ahora tienen estudiantes que empiezan nuevos, ¿no? Que certifican por primera vez, es importante que lo hagan antes del 15 para que puedan cobrar la beca en octubre, ¿no? Ahora ya va a arrancar septiembre. Y también tengan en cuenta que ustedes desde el usuario de referente jurisdiccional, ustedes pueden bajar la planilla de Excel donde aparece qué es lo que están haciendo los coordinadores, ¿no? O sea, si los coordinadores están certificando, si están cargando la aprobación, cargando el egreso, y poder hacer ustedes desde la jurisdicción el seguimiento de este trabajo. Ujú. Perfecto. O sea, en esa planilla que mencionaba ahí, Jorgelina, ustedes pueden, o sea, como nación, tanto nosotros como nación, ustedes como referente y los coordinadores pueden entrar a una exportación de los datos. O sea, pueden entrar a una planilla Excel donde figuran los datos de los estudiantes. El coordinador va a ver los estudiantes solamente de su escuela sede. Ustedes van a ver los estudiantes de la jurisdicción, en este caso de Corrientes, y nosotros vamos a ver la información a nivel nacional de todas las jurisdicciones. Y ahí también, además, pueden ver los distintos, además de los datos personales, la escuela sede asignada, etcétera, pueden ver si el estudiante, si el coordinador certificó al estudiante, aprobó el trayecto y egresó para cada uno de los trimestres. O sea, y ahí tienen también una forma de hacer un seguimiento de, bueno, esta cantidad de estudiantes a nivel de tal departamento egresó, este otro no. Ya, perfecto. Gracias. Bueno,